Ya, entonces, la idea es la siguiente. El tubo digestivo tiene dos tipos de músculos, ¿no es cierto? Uno que va en esta dirección, si el tubo va de acá para allá, y otro Sí, que es el longitudinal y otro que es el circular. sí. El circular es un anillo de músculo, por lo tanto, cuando el músculo siempre se contrae en la dirección de los sarcómeros, ¿no es cierto? Eso es lo único que puede hacer. Los Ya. mecanismos varían entre el músculo esquelético, el liso y el cardíaco, pero al final se contrae. Entonces, la pregunta es, si tú tienes un anillo de músculo y se contrae, ¿qué pasa? Se achica. Entonces, los esfínteres son anillos de músculos que están perpendiculares al músculo longitudinal. Ya. ¿Cachai? Pero por otro lado, a lo largo del tubo digestivo, tú tienes una capa que va así y una capa que va así. Entonces, cuando esta capa se contrae, achica el tubo, y cuando esta se contrae, lo hace más corto. Y la gracia está en que esos dos movimientos son los que determinan al final peristalsis, ¿no es cierto? Que es esta onda de movimiento que se produce en el tubo digestivo que genera la motilidad desde el extremo oral al extremo anal. ¿Ok? Ya. Sí. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora específicamente, déjenme conectar el iPad. Tati, ya está corriendo el tiempo por si acaso, ¿ok? Sí, está corriendo. Bacán. Sí, porque yo hoy también necesito, igual que usted, ya estoy muerto. Así que también a mí me sirve mucho poder hacerlo en intervalos de 20 minutos para poder tratar de mantener la energía, porque si no uno se... Es muy raro tener que estar hablándole a nadie. Ya. Entonces, justo lo que vamos a hacer ahora es vamos a hablar de motilidad gastrointestinal. Y hay dos conceptos aquí. Reconocer los principales mecanismos que median la motilidad del tubo digestivo y reconocer el concepto de reflejo mesentérico. Entonces, para partir, necesitamos agarrar la motilidad gastrointestinal desde lo que hace ¿me escuchan bien ahí o no? Sí. Sí, ya, Sí. estoy un poquito más lejos del micrófono, pero ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en términos de la motilidad gastrointestinal. Perdón, pensar la motilidad en términos de la función del sistema digestivo. Y la clase anterior nosotros dijimos, el sistema digestivo hace una cosa. Todos los sistemas están orientados a una cosa. ¿Cuál es esa cosa? ¿Cuál es la función del sistema digestivo? Extraer y absorber nutrientes. Extraer nutrientes desde la comida. Y nosotros dijimos que eso requería motilidad, requería digestión, requería absorción y requería secreción. Entonces, la motilidad gastrointestinal tiene que responder a eso. Ese es un principio fundamental, ¿no es cierto? Tiene que responder a esa función. Entonces uno podría decir, la motilidad gastrointestinal tiene el objetivo de moler, mezclar y mover. ¿Por qué moler? Porque si yo me como una manzana, aunque la mastique, parte de la gracia de que se vaya moviendo el contenido del tubo es que se va a ir partiendo. ¿Por qué es importante que se mezcle? Porque hay cosas que son secretadas por el tubo digestivo en sus distintos estadios, en sus distintas partes, que se requieren para que ocurra el proceso de digestión. Entonces, si yo no mezclo el contenido del tubo, los nutrientes, con las enzimas o el ácido que van a servir para el proceso de digestión, la digestión no va a ocurrir. ¿Ok? Y el tercer punto, mover. ¿Por qué? Porque para que ocurra el proceso de digestión y absorción, la comida tiene que pasar por distintas partes del tubo digestivo. Entonces, la motilidad gastrointestinal muele, mezcla y mueve, pero todas esas funciones están al servicio del proceso de digestión y absorción. ¿Ya? Entonces, la idea acá, nuevamente, es recalcar esta idea de los anillos de tubo digestivo, perdón, los anillos de músculo liso, ¿ya? Yo voy a poner después de la clase hoy día un par de páginas, un texto del Constanzo donde aparecen los mecanismos de contracción del músculo liso, para que ustedes lo lean en su propio tiempo. Un par de páginas, si no es más que eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea nuevamente acá? Es recordar, como aparece en esta imagen, la idea de que, perdón, ahí sí, la idea de que el músculo liso está organizado como un sinsitio, ¿ya? Y eso permite, al igual que en el músculo cardíaco, una contracción coordinada.
¿Ya? Y acá, en esta figura, además aparecen las varicosidades, ¿no es cierto?, del sistema nervioso autonómico. ¿Ok? ¿Se acuerdan de este concepto que nosotros habíamos hablado de que el sistema nervioso autonómico, las neuronas postgangliolares no hacen sinapsis propiamente tal, sino que tienen varicosidad? Bueno, acá eso entra en juego también. Entonces, ¿cuál es la idea? Una unidad, la idea es que el músculo liso del estómago funciona como una sola unidad por base a los gap junctions, y eso permite una contracción más sincronizada. ¿Ya? Ahora, cuando uno mira las variaciones en potencial de membrana del músculo a lo largo de distintos estadios de contracción, uno ve un gráfico como este. Aquí el eje Y es potencial de membrana. ¿Por qué nos fijamos en eso? Porque al igual que el músculo cardíaco o el músculo esquelético, la contracción del músculo liso requiere una despolarización de la célula muscular. Los mecanismos intracelulares son distintos. ¿Ya? Pero al final del día igual se requiere una despolarización de la célula. Entonces, el primer estadio que se reconoce acá es el que se ve aquí, de estas ondas lentas en un periodo de reposo. ¿Ya? Estas ondas lentas no son producto de una estimulación extrínseca, sino que el tubo digestivo posee células con autorritmicidad, que siguen mecanismos relativamente similares, en términos de corrientes, a las células marcapasos del corazón. Y eso determina que todo el músculo liso del tubo digestivo tenga estas ondas lentas. Ahora, las células que producen esto se llaman las células de Cajal, y las corrientes que están asociadas se piensa que son corrientes de calcio y potasio. ¿Verdad? Ese es todo el detalle que vamos a ver. En relación a eso, lo importante acá es entender que estas ondas lentas por sí solas no tienden a causar una contracción del músculo. ¿Ya? Una contracción excepto en el estómago. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Se entiende esto, no? Yo no entendí eso como que no pueden hacer una contracción por Lo que sí pasa sola. es que, si tú te acuerdas, para que ocurra una depolarización, ¿Sí? a ver, perdón, para volver para atrás. Para que ocurra una contracción de la célula muscular, tiene que haber un potencial de acción en la célula muscular, ¿no es cierto? Sí. Un potencial de acción en el fondo significa que la depolarización es tan grande que se produce una entrada masiva de sodio o calcio, y eso, dependiendo del tipo celular, ¿no es cierto? Si es músculo esquelético, músculo cardíaco, va a producir una depolarización. Perdón, una contracción. Me lo confundí. ¿Ok? Sí. Sin embargo, la membrana también se puede depolarizar sin que llegue a ese punto de generar un potencial de acción. Eso es lo que está ocurriendo acá. Ah, ya, perfecto. ¿Okay? Ya. Sí, gracias. Entonces, ok. ¿Qué pasa entonces? La siguiente parte es, ahora, ¿qué pasa si el músculo se estimula? Si, por ejemplo, yo le tomo una preparación de músculo, no sé, una preparación de tubo digestivo, por ejemplo, de un ratón, la pongo en una máquina para poder medir la tensión y le echo acetilcolina. ¿Qué debería pasar si yo hago ese experimento? Piensen por un segundo. Si yo tomo una preparación de tubo digestivo, por ejemplo, de esófago, ¿ya? Y la pongo en esta maquinita, un tensiómetro, para medir la tensión generada. Si yo le echo acetilcolina a esa preparación, ¿qué debería ocurrir? Mayor contracción. ¿Por qué? ¿Por qué crees que debería ocurrir mayor contracción? ¿En qué basa? Esa sería la hipótesis, ¿no es cierto? Justificar. Sí. En base a lo que vimos en clase, ¿por qué crees que esperaría más contracción? Porque la acetilcolina, el del músculo liso del tubo digestivo, aumenta la contracción y relaja los esfínteres. Y eso también es por el tema de la regulación con el sistema nervioso entérico, que también libera los péptidos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se vería ese mono? Tomen una hoja y dibújenlo, o háganlo en computador, tómense un minuto. ¿Cómo se imaginan ese gráfico del resultado de este experimento? Si yo tengo una condición basal en la que no le agrego acetilcolina y una condición en la que le agrego acetilcolina. Si alguien lo quiere compartir,
o lo tiene ahí en la pantalla, me dice y yo le doy permiso para compartir pantalla. A mí le puede sacar una foto y me lo manda al celular. Sí, al celular, a que le saque una foto con el celular me lo manda al correo, eso quise decir. ¿Hay alguien que lo tenga ya? Yo ya hice un intento. A ver. Ya, perfecto. Entonces, el eje I, Teo, ponle ¿El nombre? los nombres a los ejes. Acuérdense, si ustedes ponen un gráfico y no le ponen ejes, eso está malo. No puede quedar al arbitrio del lector o de quien ve su figura definir cuáles deberían ser las categorías o las etiquetas de los ejes. ¿Ya? A ver. Ya. Parte en basal y Ya. la flecha es como cuando agrego la acetilcolina. ¿Ya? Entonces el eje Y representa el potencial de membrana y yo pienso que se dispararía y se mantendría como constantemente disparando porque como lo estamos... La primera parte está súper bien, excepto que en general sabemos que los potenciales de acción son todo y nada, y hacen así, ¿no es cierto? Se van, Sí. voy a poner aquí el dedo, ¿no es cierto? Se van para arriba y después bajan. Porque Tendría que bajar. tendría que bajarse un potencial de acción, ¿cachai? Pero esa idea está súper bien. Entonces, la acetilcolina debería producir una depolarización. Y cuando esa depolarización llegue a un umbral, se dispara un potencial de acción, una espiga. Y eso es exactamente lo que aparece acá, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, la primera parte de lo que dibujó Teo es más o menos... Perdón. Aquí sí. Perdón, así. Esta parte de acá. Teo dijo eso, dijo, si yo tengo aquí, pues tengo acá milivolts y acá tengo tiempo, estoy en basal, agrego acetilcolina, se dispara. Y lo que yo le dije fue, perfecto, pero si resulta que tu umbral está acá, debería pasar eso. O volver acá abajo. ¿Ok? Mi pregunta es, en un gráfico, porque dado que literalmente estamos metiendo como este esófago como en una solución de acetilcolina, yo me imaginaba que como que yo lo iba a registrar como que constantemente se estaba generando un potencial de acción, porque como que la acetilcolina ya está. Lo que pasa es que depende, porque ahí es donde uno necesita saber más información, ¿cachai? Se supone que uno podría esperar que haya una depolarización, podría esperar que haya un potencial de acción, ¿cachai? Si tú me hubieras mostrado, todo depende de tu eje Y. ¿Te fijas? Yo puse potencial de membrana. Claro, entonces tú pusiste el potencial de membrana, entonces la acetilcolina podría haber subido, mira, voy a borrar acá. ¿Cachai? En base a la información que yo les di, uno podría decir, sí, esto es todo lo que yo podría saber, que yo creo que acetilcolina en la célula se depolariza. Y si usted, profe, me dice que en realidad lo que se produce son potenciales de acción, que sería, perdón, déjame, voy a dibujar esto acá mejor. Si usted lo que me dice es que se producen potenciales de acción, entonces yo debería esperar esto. ¿No es cierto? Porque aquí está el basal. ¿Se fijan? Ahora... Profe, ¿Mm? es que no está compartiendo. ¿No? Uy, yo sí estoy compartiendo. ¿Sí está compartiendo? Yo sí lo veo. Sí. Sí se ve. No lo veo. Yo no lo veo. Veo su cámara. Ah, Tal no, vez yo... está fijado, ¿o no? Debe estar Quizá fijado tiene el video. fijado el video. ¿Ustedes ven el PowerPoint o no? Sí, Sí. yo por lo menos también lo veo. Ya. Oh, qué raro. Entonces me voy a salir y me voy a meter de nuevo porque no lo veo. Francisca, abre todas las pantallas y le vuelves te va a salir en algún momento la pantalla compartida y hazle doble clic. Y ahora sí. Ok. Ya, súper. Entonces, Gracias. ¿se fijan? Fíjense acá, la figura que aparece aquí, lo que está mostrando dice, ok, si yo estimulo por
estimulo por acetilcolina, o por un parasimpatético, ¿no es cierto?, un agonista del receptor muscarínico, voy a producir spikes. Estos spikes, que son los potenciales de acción, es donde estaría ocurriendo la contracción muscular. ¿Estamos? Esa es una idea. Ahora, lo otro que puede ocurrir es que también la célula se despolarice y esté en un estado mucho más excitable. Que son los mismos conceptos que hemos visto en neuro, ¿no es cierto? Si yo depolarizo la célula, estoy más cerca del umbral de potenciales de acción. O perfectamente también puedo llegar a generar una contracción continua, que es lo que uno podría pensar que podría ocurrir acá. Ahora, si el efecto de la acetilcolina es contraer, ¿qué pasaría si esta misma preparación yo le he hecho un agonista beta o un agonista adrenérgico? La célula debería hiperpolarizarse. ¿Ok? Entonces, Sí. lo que estamos viendo acá, en el fondo, es decir, mira, el tejido muscular liso del tubo intestinal se depolariza por acetilcolina, se hiperpolariza por norepinefrina, y cuando la depolarización por acetilcolina es capaz de generar potenciales de acción, el músculo se contrae. ¿Ok? Lo interesante acá, voy a volver una diapo, es que, perdón, aquí, voy a borrar, es que la depolarización, las presencias de spikes o potenciales de acción inducidos por acetilcolina, por estiramiento o por agonistas parasimpatéticos, no ocurre en cualquier lado. ¿Dónde ocurre acá? Fíjense, dónde estoy apuntando ahí. ¿Dónde ocurre? ¿Cómo se refiere a temporalmente? Sí, ¿dónde ocurre en relación a esta oscilación de ondas lentas que presenta? En los pics, como la... En los pics. ¿Y qué consecuencia tiene eso? como ley de todo nada. Fíjense. Hay un ritmo. Exacto, hay un ritmo. Me salió como cantante de banda de cumbia. Exacto. ¿Cachai? Hay un ritmo en esta cuestión, que en el fondo dice que la frecuencia de contracción del músculo liso está dada por la frecuencia de estas ondas lentas. Si va a ocurrir una contracción o no, está dada por la estimulación. ¿Se fijan? Entonces, estas olas lentas siempre están ocurriendo, pero los spikes solamente ocurren si es que está presente el estiramiento de la acetilcolina o un estímulo parasimpático. Exacto. Ya. Por lo tanto, eso permite generar un ritmo de contracción. ¿Se fijan? Y lo que hace, por ejemplo, la norepinefrina es hiperpolariza la célula y eso además disminuye o en el fondo o evita el efecto de estas ondas lentas, o bloquea las ondas lentas. Por lo tanto, no solamente hiperpolariza la célula, sino que además destruye esta ritmicidad o inhibe esta ritmicidad. ¿Ok? ¿Se entiende esto, no? Sí. Bacán. ¿Ya? Y los potenciales de acción, bueno, son canales de calcio y canales de sodio, pero eso es más como detallito. Entonces, las ideas clave aquí son: la contracción del músculo liso del tubo digestivo depende de estas ondas lentas y de potenciales de acción. Y aquí volvemos a retomar terminología que vimos en fisiología nerviosa, ¿cierto? Donde hablábamos ¿se acuerdan de receptores tónicos y receptores fásicos? Profe, ¿me puedo interrumpir? ¿Ah? ¿Me puedo interrumpir? Es que tengo una duda. Ya. Con la diapositiva anterior, ¿cuál sería la explicación? Porque entiendo la ritmicidad, pero no entiendo, por ejemplo, esa curva que está con altos spikes. ¿Ya? ¿Cuál sería la explicación de esa figura? Porque no queda bien dentro de la ritmicidad. ¿Cuándo se produce un potencial de acción? Independientemente, en cualquier sistema biológico, cualquier célula excitable, ¿cuándo se produce un potencial de acción, Vicente? Cuando se traspasa el umbral. Cuando se traspasa el umbral. En base a esta figura, voy a volver para acá, uno podría decir que el umbral, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí color azul para no confundirnos. ¿Dónde está el umbral?
Más o menos por aquí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Suponte que aquí yo he hecho una concentración de acetilcolina, vamos a poner 1x, un por, ¿ok? Acá he hecho 4 por. ¿Te fijáis? Sí. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que tú echaste mucha acetilcolina, la célula se despolarizó aún más, se mantiene la ritmicidad, pero ahora a lo largo de toda la onda de rítmica se están produciendo potenciales de acción. Ya. ¿Okay? Perfecto. Perfecto, ahora ya más claro. ¿Ok? Profe, Eso. ¿Hay alguna otra pregunta? sí, yo tengo una pregunta. Ya. Que mirando eso, como que me hace más ruido esa línea de despolarización que está ahí, como, ¿por qué está plana? Si está tan Porque- arriba del potencial como umbral, ¿por qué no se forma un spike? Ok, eso es un poco un fuma avanzado. Depende de varias cosas. Una de las explicaciones más simples es que tú puedes mantener una célula en un estado despolarizado, pero puedes inactivar todos los canales de sodio si la mantienes en un estado despolarizado. ¿Ya? Entonces, Se mantiene despolarizada, pero no hay potenciales de acción, porque los potenciales de acción dependen de la apertura y cerrada de los canales de sodio, activados por voltaje. ¿Cachai? O canales de calcio activados por voltaje. Ay, ¿y como el eso voltaje puede está pasar tan de parado, forma no normal? ocurre. O sea, no sé si normal, sino como natural. ¿Eso pasa de forma natural? Creo, si no recuerdo mal, alguien podría ir a mirarlo a la figura, alguno de los ayudantes, la descripción de la figura 62 que en el Gaiton, no me acuerdo exactamente. Creo que tiene que ver con estados patológicos. Creo. Lo voy a buscar en el break y lo voy a confirmar, ¿ya? Ya, gracias. ¿Okay? Pero no me acuerdo ahora exactamente. Ya. Profe, Entonces, otra duda dígame. es que en esa situación que había puesto como 4x, ¿se supone que igual se mantiene la ritmicidad? En esta situación sí, po. Pero si cada potencial de acción estaría como generando una contracción y hay potenciales de acción como en el punto más bajo de esa onda, como que básicamente estaría contrayéndose Lo que pasa es constantemente el que, músculo, ¿no? oye, ¿a ustedes les gusta ir a las partes más complicadas? Ya. Mira. Dame un segundo, déjame borrar acá. Interpreta esta figura conmigo, Borja. Tenemos la onda lenta. ¿Ya? Si yo agrego un agente despolarizante, por ejemplo, como acetilcolina, que actúa a través de un receptor muscarínico, ¿qué va a hacer la acetilcolina? A Va a polarizar la membrana. El receptor muscarínico por sí solo, uno podría decir, hay dos formas de interpretar esta cuestión, ¿no es cierto? Si este es el umbral de activación de esta célula, ¿no es cierto? Yo necesito, la acción de la acetilcolina lo que hace es mover el potencial de acción en esta dirección, ¿no es cierto? Rellena todo el espacio, la mueve para arriba en todo eso que yo marqué azul. Si yo agarro esta misma célula y mantengo el mismo potencial de acción, perdón, el mismo potencial umbral acá, yo debería ver, y agrego más acetilcolina, debería ver esto, ¿no es cierto? Que es lo que estáis pensando tú. Plano. ¿Sí o no? Es que yo estoy pensando en la ritmicidad como en términos de la contracción más que de los o sea, más que del potencial, porque Lo que aunque pasa el es que potencial sea mayor o menor, sigue siendo un potencial de acción. Entonces, por eso, pero el potencial de acción no actúa por sí solo, actúa en una célula y depende del umbral. ¿Cachai? No te confundáis. Si yo entendí bien tu pregunta, Borja, fue ¿por qué se mantiene esta ritmicidad en una célula que está todo el rato disparando potenciales de acción, ¿no es cierto? sí. ¿Esa fue tu pregunta? Uh-huh. Ya. Entonces, si entiendo tu pregunta, tú dices, ¿por qué no ocurre la situación que el profe acaba de dibujar en azul, en la cual la célula simplemente se depolariza,
genera potenciales de acción y desaparece esa ritmicidad de la, asociada a las ondas lentas. ¿O no? ¿O tu pregunta era otra? No, es que yo al principio había interpretado que la ritmicidad en realidad no se veía en las ondas lentas en reposo, sino en la estimulación, porque la ritmicidad sería de la contracción del tracto del músculo liso, A ver, pero espérate. que se va... Borja, pero es que, ¿qué determina que el músculo liso... Esto para todas, para no monopolizar la conversación. Borja, ¿qué determina que el músculo liso se contraiga? que la depolarización supera el umbral. Una depolarización supraumbral. ¿Cómo se consigue la depolarización supraumbral en este caso? Mezclando la estimulación con la onda lenta. Exacto. No puedes tener... Eso es lo que te está diciendo. Que tú tienes un ritmo basal. Y cuando hay una estimulación, el ritmo de la contracción está determinado por ese ritmo basal. ¿Ok? Porque la contracción ocurre solamente cuando hay potenciales de acción. ¿Estamos? Uh-huh. Por lo tanto, el ritmo de contracción no es independiente de los potenciales de acción y de la ritmicidad del potencial de membrana dado por las células de Cajal. Voy a volver a limpiar esta cuestión, está muy cochino. ¿Ok? Entonces, cuando tú pasas a esta situación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Te dice, cuando se produce una espiga acá, y la célula se produce un potencial de acción, el potencial de acción vuelve a bajar. ¿Y vuelve a bajar a dónde? Al potencial de membrana dado por la ritmicidad, que está depolarizado por la acción de la acetilcolina. ¿Se entiende? Porque el potencial de acción es todo y nada, ¿no es cierto? La célula se depolariza. Mira acá. La célula se depolariza, ¿no es cierto? Y después el potencial de acción tiene una fase en la que el potencial baja y vuelve a reposo. Y ahí se vuelve a gatillar otro potencial de acción. Pero se necesita que la célula vuelva a un potencial en donde no está un potencial de reposo. Y en este caso lo que te están diciendo es que el potencial de reposo está más alto. Y el potencial de reposo no está determinado por la acetilcolina, sino por estas ondas lentas. ¿Cachai? Por eso se ve este mono así. Perdón. Tengo que volver a compartir. Por eso se ve este mono así, ¿cachai? Porque el potencial, esta ritmicidad del potencial no está determinado por la acetilcolina, está determinado por las células de Cajal, ¿cachai? ¿Me explico, no? Sí, ya. ¿Sí? Por lo tanto, el concepto aquí, para volver, es la contracción del músculo liso tiene dos fases. No dos fases, perdón, depende de dos cosas. De las ondas lentas que en el estómago puede generar una contracción por sí misma, pero en el resto del tubo digestivo no lo hace, y por potenciales de acción. Entonces, la ritmicidad está dada por la frecuencia de estas ondas. ¿Ya? Y si el músculo se va a contraer o no, depende de la liberación de acetilcolina. Y eso es regulado por el sistema nervioso autónomo, pero además por hormonas gastrointestinales. ¿Ya? Y acá, como les decía, ustedes tienen que leer los mecanismos de contracción del músculo liso, que son un par de páginas del capítulo 1 del Constanzo. Yo después voy a poner específicamente qué página hay en Canvas. Tati, me imagino que estamos súper cerca, ¿o no? Ya. No, ya nos pasamos, pero no los quise interrumpir por la discusión. Ya, entonces vamos a hacer ahora un break de 10 minutos y después seguimos, ¿ok? Ok.
Ok. Estamos de vuelta. Ya. ¿Están ahí o no? Sí. Perfecto. Vamos a seguir entonces hablando acerca de motilidad gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, habíamos quedado acá con estas ideas. Te había dicho que había que leer este capítulo del Constanzo. Y ahora volvemos a esta imagen, ¿ya? Donde volvemos a esta idea de motilidad gastrointestinal que tiene que moler, mezclar y mover. Estamos hablando de que es un sinsitio y que hay dos, en el fondo, músculos que están en este tubo digestivo. Uno circular, cuya contracción va a disminuir el radio, ¿no es cierto? Y otro longitudinal, cuya contracción va a disminuir el largo del músculo. Entonces, si bien hay distintos tipos de movimiento muscular, el movimiento más famoso es la peristalsis, que es una contracción en el extremo oral, ¿no es cierto? Y una distensión en el extremo anal o posterior. Y esta onda se mueve en el tiempo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, uno podría pensar que para que se produzca la peristalsis bastaría, uno podría hacer el argumento, ¿no es cierto?, de que bastaría simplemente una contracción en este sentido, pero la realidad es que se requiere la contracción en este sentido y en este para poder obtener la peristalsis. ¿Ya? Por lo tanto, eso implica que de alguna forma el sistema nervioso entérico, porque la peristalsis es un reflejo, no requiere del sistema nervioso autónomo, de alguna forma el sistema nervioso entérico debe ser capaz de poder tener un circuito que permita una contracción anterior o oral y una distensión posterior o anal. ¿Ya? Y cuando uno ve eso, se tiene que dar cuenta de que de alguna forma esto tiene que ir en función de dónde está ocurriendo la distensión. Entonces, este esquema, ¿qué es lo que está mostrando? Acá al centro hay una neurona IPAN. Es cierto que esta neurona sensorial del sistema nervioso entérico que capta la distensión. Entonces, el reflejo tiene que ser que al extremo oral de esta neurona se produzca una contracción y al extremo anal o posterior se produzca una relajación. Dado que la relajación está asociada al sistema nervioso simpático, acá tiene que haber norepinefrina y todos estos neuropéptidos, que son los que generan relajación, ¿no es cierto? Eso lo vimos, estaban en una tabla que lo vimos en la mañana. Y hacia el extremo oral tiene que haber contracción y eso es acetilcolina y sustancia P. Y si se fijan, acá hay varias neuronas metidas. ¿Ya? Hay neuronas ascendentes, interneuronas ascendentes, interneuronas descendentes y neuronas motoras, tanto en el músculo longitudinal como en el muscular. ¿Y dónde se genera esto? En el plexo mientérico, no en el plexo de la submucosa. Acuérdense que el plexo mientérico es el que tiene que ver con la contracción. ¿Ok? Entonces, este reflejo se conoce con el nombre de reflejo mientérico o reflejo mesentérico. ¿Y cuál es la idea? Al extremo oral hay una contracción, por lo tanto hay acetilcolina, al extremo anal hay una relajación y por lo tanto hay norepinefrina y neuropéptidos, que son los que aparecen acá. ¿Ok? Por lo tanto, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Entonces, O sea, ¿la peristalsis es el reflejo mesentérico? No, el reflejo mesentérico es este, que permite, en base a una distensión en este punto, una contracción hacia el extremo oral y una distensión hacia el extremo. Ah, ya. Y eso La produce la peristalsis. La peristalsis se refiere al movimiento rítmico muscular de esta onda de contracción-relajación. Ya, perfecto. Sí. Es que me falta una mano, ¿cachai? Claro. Perfecto, ahí. gracias. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo importante acá de una cosa? Cuando nosotros miramos esto, en el fondo, el músculo
el músculo circular, que es el que estaría aquí, va a apretar. ¿Ok? Solamente eso. Esto como efecto va a tender a mover la comida. El contenido, voy a borrar acá para que no se confundan los monos, ¿ya? Perdón. Si se contrae el músculo circular en esta dirección, la comida ¿para dónde se va? Se va para acá y se va para acá, ¿no es cierto? De este punto. Si yo contraigo el músculo, ahora, lo voy a dibujar acá, en esta dirección, también voy a hacer que la comida se vaya en esta dirección y en esta otra. Entonces uno podría pensar que en realidad tanto el músculo liso circular, que está acá, como el longitudinal, que está acá, son necesarios para obtener la fuerza completa de la peristalsis. Ambos músculos, eso sí, tienden a tener un rol un poquito distinto, ¿no es cierto? Hasta donde yo tengo entendido, principalmente el músculo longitudinal es aquel que permite generar, ¿no es cierto?, el movimiento o contribuye más al movimiento de la comida en esta dirección. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo se da la direccionalidad? ¿No es cierto? Porque lo que yo le acabo de decir es que la contracción por sí sola puede generar el movimiento de comida tanto hacia el extremo oral hacia el extremo anal. Bueno, viene dado de dónde se inició la primera contracción nomás. ¿No es cierto? Que se da cuando la comida entra al esófago, y el hecho de que está acá, si uno quisiera, el esfínter esofágico superior. Y por lo tanto, cuando la comida entra acá y se produce la primera contracción, después ya no puede volver a no puede volver hacia el extremo oral. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí. ¿O no? ¿Sí? Ya. Por lo tanto, ¿cuáles son las ideas acá? El músculo circular y longitudinal tienen ciertos efectos distintos de motilidad y el reflejo mesentérico es clave en la peristalsis. El reflejo mesentérico es algo que ustedes tienen que saberse y tienen que comprender. ¿Ya? Porque si yo pregunto el reflejo mesentérico en la prueba, no va a ser descríbalo. Va a ser aplique sobre el conocimiento. ¿Ok? Y profe, la distensión que está como entre la contracción y la relajación es producto de la presencia del alimento nomás, que ahí se distiende el tracto. Claro, o sea, si tú, mira, voy a borrar acá. ¿Ya? Vamos a suponer que en este momento el alimento estaba aquí. Vamos a dibujar una cosa, un tubo antes aquí. ¿Ok? El alimento está acá. No, el alimento está... sé que ocurre la onda de contracción. El alimento está aquí. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí el punto A y aquí el punto B para ordenar. ¿Dónde está el punto A en el gráfico de abajo? Borja. La contracción peristáltica. Aquí. ¿Y dónde está B? Aquí. Entonces, después en base a esto, B está acá ahora. ¿Por qué? Porque aquí la comida se movió para acá. ¿Cachai? Ah, aquí, ya, la relajación del músculo produce la distensión. La relajación del músculo... A ver, no, ahí estáis mezclando conceptos. La relajación del músculo permite que la fuerza generada por la contracción mueva la comida hacia el extremo oral. Perdón, hoy me confundí yo. La relajación del músculo liso permite que la fuerza de la contracción peristáltica mueva la comida hacia el extremo oral. Lo dije no mal, pero lo voy a repetir por tercera vez, les pido disculpas. La relajación del músculo liso permite que la fuerza de la contracción peristáltica empuje la comida hacia el extremo anal. Y que ahí se produzca la nueva activación de las neuronas IPAN y por lo tanto se produzca la contracción y la relajación. ¿Ahí sí? ¿Se entendió? Perdona, tenía pegada la palabra. ¿Se entiende el resto? Perdón, ¿el resto entiende o no? ¿O están medio perdidos? Yo estoy bien, solamente que me estoy confundiendo. ¿Qué era la distensión? Como esta concepto. parte de acá. Lo que pasa es que hay el término, si ustedes se fijan en esta diapositiva de acá, perdón, déjame borrar todo. El reflejo mesentérico requiere que haya una activación sensorial de las neuronas IPAN.
¿no es cierto? Acá. Entonces, cuando Borja está diciendo distensiones, ¿dónde está el estímulo que gatilla el reflejo mesentérico? Ah, perfecto. ¿Cachai? Entonces, lo que habíamos dicho acá es si estamos en una situación aquí donde definimos dos puntos, A y B, y la comida está al medio, entonces ese punto, el punto A, corresponde al que donde se va a generar la contracción y el punto B la dilatación. Y eso genera o permite que la comida se mueva en base a la fuerza generada acá hacia el extremo anal y por lo tanto ahora la distensión se va a producir en este punto y ahora la contracción va a ocurrir aquí en B. Y eso genera la direccionalidad. ¿Estamos? Profe, ¿este mecanismo está relacionado con el tema del reflujo o eso involucra otras cosas? No, el reflujo de otra bola. Ah, ya. Vamos a llegar a esa parte. ¿Ok? Ya. Entonces, entendiendo estos principios fundamentales de funcionalidad del sistema digestivo, lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a tirar al grueso de esta cuestión, que es el proceso digestivo. ¿Ok? El proceso digestivo es todo lo que ocurre desde que la comida es consumida hasta que se produce la excreción de las heces. ¿Ya? Nos vamos a ver todos los procesos o todas las partes del tubo digestivo con la misma profundidad. ¿Ya? Pero sí vamos a hacer un paseo. Entonces, la típica pregunta que yo hago cuando les sale digestivo en el examen de grado es ¿qué pasa si te comes un pedazo de carne versus si te comes un pedazo de piña? Cuéntame las principales diferencias y las principales similitudes del proceso digestivo. Entonces, para eso, ustedes tienen que tener claro cuáles son las diferencias que ocurren. O sea, perdón, tienen que tener por un lado claro los procesos fundamentales asociados a la función del sistema digestivo, que son comunes para todos los nutrientes, y cuáles son los procesos específicos para cada nutriente que permiten su digestión y su absorción. ¿Estamos? Entonces, estos son todos los procesos que hay. Vamos a hablar de deglución, de motilidad estomacal, secreciones estomacales, vamos a hablar de intestino delgado y páncreas, intestino delgado e hígado, y después vamos a hablar del intestino grueso. Vamos a hacer una división más o menos anatómica de esta cuestión. ¿Ya? ¿Estamos en bordo todos? Perdón, ¿estamos a bordo todos? ¿Hay alguien que tenga pregunta o no? ¿No? ¿No? ¿Estamos? Ya. Entonces, si nosotros, perdona, déjame una cosa acá. Ahí sí. Si nosotros partimos, lo primero que pasa una vez que uno mete la comida a la boca es masticar. ¿Ya? Entonces, es una mezcla entre un acto voluntario y un comportamiento reflejo. ¿A qué nos referimos? De que uno puede decidir si masticar o no, pero una vez que uno empieza a masticar, se produce un ciclo en el cual hay quimiorreceptores en el paladar que relajan a los músculos. Y cuando se relajan los músculos, los quimiorreceptores se activan. Y eso permite un ciclo, en el fondo, de que uno puede mascar sin tener que estar consciente de que está mascando. ¿Se han fijado en eso, no? Como que uno puede decir si para de mascar o no, pero cuando está mascando, como que no está consciente de que está mascando. No sé si a alguien más le pasa. Sí. ¿No? ¿Soy el único? Sí. Me acaba de explotar la cabeza con eso. Profe, ahora la próxima vez que coma algo no voy a poder sacarme eso de la cabeza y no me voy a poder concentrar. Traumado. ¿Se han fijado en eso? No. Pero es verdad, uno agarra ¿cachai? Es súper cuático porque en el fondo tú agarras una cuchara, ¿cachai? La pones en la boca y uno dice, voy a mascar, y después se te olvida y seguís mascando. No lo había pensado. Y después tragas, y en el fondo la decisión de tragar también es como, ¿cachai? Como que hay uno, voy a tragar ahora. Pero lo único, y esa es la gracia, lo único que hace al tragar uno es mover la lengua hacia arriba, y el resto es un proceso reflejo. ¿Cachai? Entonces, eso es interesante en el sentido del control, porque los músculos, fíjense, uno siempre tiende a asociar que los reflejos son músculo liso, pero en este caso es músculo esquelético. Y nosotros alcanzamos a ver un poquito, ¿cachai? En nervioso, a lo mejor no sé si alcanzamos este semestre o no, pero con la idea de que también hay reflejos que son controlados por músculo esquelético, ¿cachai? Como el reflejo de la rodilla, o que si te pega ahí en el codo tendría a ser así,
o que si te quemas tiendes a sacar la mano, y esos son reflejos mandados por músculo esquelético. ¿Ok? Entonces, eso como idea. Entonces, ¿cuál es la función de la masticación? La función de la masticación tiene que estar al servicio de la función del sistema digestivo. Y la función del sistema digestivo es extraer nutrientes. Por lo tanto, la mezcla, la trituración y la lubricación por saliva, todo obedece a digerir. Y digerir formalmente es partir los alimentos en unidades absorbibles. O más preciso, partir los nutrientes de los alimentos en unidades absorbibles. ¿Ok? Entonces uno podría pensar que aquí la digestión es mecánica, aunque nosotros sabemos que en la saliva, ¿no es cierto? Esto es como cosas de, yo me imagino que ustedes vieron en el colegio, porque se alcanza a ver algo de esto de repente. ¿No es cierto? Que en la saliva hay enzimas que también pueden contribuir a la digestión. Entonces aquí sale un concepto interesante, que en el fondo esta idea de, perdón, lo voy a poner acá, de mezcla, trituración, esto tiene que ver con la digestión, pero le vamos a poner apellido. Digestión mecánica. Para distinguirla de la digestión química, que está asociada a la acción de enzimas. ¿Ya? Entonces eso es con masticación. Ahora, lo que sigue después es el proceso de deglución, en el cual, como dice aquí, lo voy a leer. De hecho, ¿lo podría leer alguien más? Porque me da lata leerlo. ¿Lo podría leer alguien más? ¿Para yo poder parar de hablar un segundo? Ya, yo lo leo. Dale. Deglución, secuencia ordenada de eventos que propulsan el alimento desde la boca al estómago. Inhibición de la respiración y inhibe la respiración y previene la entrada de alimentos a la laringe. Okay. Inicio voluntario, control reflejo, eso. Exacto. Entonces, ¿cuál es la idea? La deglución lo que tiene que hacer es agarrar la comida y mandarla al esófago. Y ese es un proceso que es reflejo. Lo único que uno hace es controlar si el proceso se inicia o no. ¿Ok? Entonces, dentro de la deglución uno puede reconocer tres fases. Una oral, una faríngea y una esofágica. La fase oral es la voluntaria, donde está la formación del bolo. Si ustedes piensan, voy a parar acá un segundo, pero cuando la lengua se mueve y se apoya contra el paladar, ahí es cuando se forma el bolo, se forma esta pelota de comida semidigerida que es la que se empujaba hacia atrás. Ocurre en ese momento. Entonces, después de eso, vienen las otras fases, ¿no es cierto? Que son la fase faríngea y la fase esofágica. En la fase faríngea están todas estas condiciones, ¿no es cierto? Que dura como un segundo, el paladar blando incluye el conducto nosofaringeo, la epiglotis cubre la entrada a la laringe, hay una relajación del esfínter esofágico superior, una contracción del músculo faríngeo, y aquí, de forma muy importante, aquí empieza la onda peristáltica. Estas ideas quedan un poquito más claras en esta figura. Acá es donde aparece, esta es la lengua acá, toda esta parte de aquí. Esta es la parte oral, ¿no es cierto? La lengua empuja la comida contra el paladar blando. Y eso gatilla el reflejo. La faringe cierra este conducto, el paladar blando, perdón, cierra acá esta entrada, ¿no es cierto?, hacia la nariz. Por otro lado acá, la epiglotis cierra el paso hacia la tráquea. Y acá se relaja. Este de aquí es el esfínter esofágico superior. Y es el que se relaja. Y eso, toda esta acción coordinada hace que la fuerza generada por la lengua mande el bolo hacia el esófago. ¿Ok? Y aquí empieza la onda peristáltica. Entonces, voy a dibujarlo acá. Aquí ocurre la primera distensión. De hecho me voy a corregir en eso. No ocurre ahí, perdón. Me confundí. Pero eso no hace ningún sentido. Ocurre acá. Confundí yo ahí. Ahí ocurre la primera distensión asociada al reflejo mesentérico. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué ocurre? Una contracción acá y una dilatación acá. Y ahí empieza la peristalsis. ¿Ok?
Vamos a ver si esto funciona. A ver si este video funciona. Parece que no. No. Qué fome. A ver, voy a ir a... Denme un segundo, voy a ver si puedo poner el video en YouTube. Un segundito, por favor. ¿Cuánto rato llevamos, Tati? De hecho, acaba de terminar los siguientes 20 minutos. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer la pausa acá. Ya, ok. Lo que les voy a pedir es cuando pasen los 10 minutos, vamos a dar una pausa un poquito más larga. Este video dura aproximadamente, déjame buscar acá, dura 30 segundos. Entonces lo que les voy a pedir, vamos a dar una pausa de 11 minutos por reloj. Pero quiero que cuando pasen los 10 minutos, o ahora, si quieren, vayan a YouTube y vean ese video. ¿Ok? Y de ahí vamos a volver. Yo puse ahora 11 minutos. Ahí están corriendo ya. ¿Ok? Eso. Hacemos pausa ahora.
Ok. Volvimos. ¿Están ahí o no? Sí. Ya. Sí. Ok. Bueno, hay una persona. Ya. Ok. Entonces, si se fijaron en el video, como aparecían un poco los mensajes del chat, hay harto más que está involucrado en el proceso de deglución que simplemente, como decía Josefina, empujar la comida hacia el esófago. ¿No es cierto? Es un reflejo bien grandote que tiene que activarse para que no se produzca que la comida termine o en las fosas nasales o en la tráquea. Entonces, ¿dónde vamos después de eso? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la fase esofágica de la deglución, en donde lo que está ocurriendo acá en el fondo es el tránsito del bolo por el esófago, que son, como aparece acá, 3 a 5 metros por segundo. Entonces, más o menos en 10 segundos la comida ya pasó del esfínter esofágico superior hacia el estómago. Y lo que es importante acá es que esta fase hay un centro de deglución en el bulbo raquídeo que la controla. Por lo tanto, esta fase sí tiene un control en relación al sistema nervioso central, a pesar de que el reflejo que permite la peristalsis es autónomo. Este es un ejemplo de ese sistema de regulación en donde el reflejo existe dentro del sistema nervioso entérico, pero puede ser regulado o modulado por el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Entonces, una de las cosas interesantes acá en términos de la onda peristáltica, de la peristalsis, es esta idea de una onda peristáltica. Lo que está mostrando este gráfico es qué es lo que ocurre a distintos puntos, ¿no es cierto?, del esófago cuando yo hago trago seco. Eso es un dry swallow. Es decir, tragar sin tener nada, simplemente hacer la mímica de tragar. Entonces, si ustedes se fijan, el eje aquí es presión. Y lo que se ve es que es una onda que viaja en el tiempo, ¿no es cierto?, que sería esto hacia acá. Y fíjense que esto es la idea en el fondo de la onda, esto está reflejando la onda peristáltica que viaja a través del esófago y permite el movimiento de comida en esta dirección. Quiero ahora que comparen por un segundo lo que es la diferencia que ustedes observan entre 5 y 6. 5 es justo en donde el esófago está en el diafragma y 6 es el esfínter esofágico inferior. ¿Qué les llama la atención? Que hay como casi como una segunda ola en el 6. No, voy a marcar acá, hay solamente una onda de contracción. Pero permanece más en el tiempo, ¿no? La clave está acá, miren, fíjense, la voy a poner voy a cambiar el color. Perdón, acá. A lo mejor no se ve quizá no se ve tan clarito acá, pero lo voy a mostrar en la idea que ocurre acá es que hay una relajación previo a la contracción. Y eso se ve mucho más claro acá. Acá tenemos en este gráfico, en el eje Y, es la presión intraluminal, ¿no es cierto?, en relación a la acción de tragar, que sería aquí swallow. Entonces, en el esófago está esta onda, que se ve aquí, y en el esfínter esofágico inferior, ¿qué pasa? Fíjense. Cuando se está produciendo el acto de tragar, ¿qué ocurre con el esfínter esofágico? ¿Se contrae o se relaja? Se relaja. Se relaja. ¿Qué sentido? ¿Le hace sentido eso, no?
Sí, pues, estoy tragando, necesito que lo que estoy trayendo desde arriba pase por el esófago. No lo puedo tener cerrado. No podría entrar al estómago. Exacto. Y fíjense, ¿qué pasa con el estómago ahora, que está acá abajo? El estómago proximal, el que está al lado del esfínter esofágico inferior. ¿Qué pasa? También se relaja. También se relaja. Y este fenómeno de relajación se conoce con nombre de relajación receptiva. Y esto es mediado nuevamente por el sistema nervioso. Este es el sistema nervioso, voy a decir, autónomo. Lo voy a confirmar por ahí. Pero ¿cuál es la idea? Que en el fondo, si tú tienes el reflejo mesentérico que está produciendo esta onda peristáltica, esta misma distensión es capaz de producir una relajación en extremos posteriores del tubo digestivo. Entonces tienes por acá una onda peristáltica y acá tienes una relajación. Y eso funciona, ¿no es cierto?, en tema de los esfínteres particularmente. Pues si tú tienes una onda que está garantizando el movimiento del contenido del tubo, ¿no es cierto?, en esta dirección, este esfínter debería relajarse para que cuando llegue la onda peristáltica acá, la comida pase. Si este esfínter está cerrado, no va a pasar, tiene que relajarse. Y si esto va a pasar a otra parte del tubo, cuando llegue, esta parte tiene que estar relajada para poder acomodarla. ¿Cachai? Entonces, ese concepto de relajación receptiva es bien importante, porque te permite pensar en la integración entre distintas partes del tubo digestivo. ¿Ok? Entonces, lo que estábamos hablando de la deglución es que tiene, para resumir, ¿no es cierto?, 3 fases. El reflejo mesentérico es clave en la fase esofágica. Esto no se los comenté, hay una peristalsis esofágica primaria y secundaria. La primaria tiene que ver con lo que proviene la activación por la deglución, y la secundaria es por la distensión esofágica. Eso como eso, está súper malo el labio, pero esofágica. Como una distinción en términos de dónde se está produciendo el estímulo. Y el último concepto acá es el de relajación receptiva. ¿Ok? Entonces, hay un punto importante que no mencionamos, que lo voy a explicar brevemente porque siempre aparece. Esto de acá es el estómago. Esto de aquí, que lo voy a poner en rojo. Vale, perdón, nada que ver. Es el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Y esta parte de acá es el diafragma. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que pensar es integrar es dónde es, si la dirección de flujo es esta, y cuando la comida sale de la zona contenida en el diafragma y pasa acá y pasa al estómago, puede ser que la presión que la comida haga en el estómago contra el esfínter esofágico inferior, y aquí viene el tema del reflujo, pueda abrir este esfínter y devolverse la comida hacia arriba. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende el problema? Yo no entendí ese último. Sí, ¿lo podía repetir de nuevo, por favor? Ya. ¿Se entendieron los componentes, no? Tenemos el estómago, el esfínter esofágico inferior y el diafragma. Entonces, resulta que parte del esófago está metido dentro de la cavidad torácica y parte del esófago está fuera de la cavidad torácica. Entonces, la onda peristáltica permite el flujo de comida desde la boca. Vamos a cambiar color acá, ¿no es cierto? Vamos a poner la boca. Poner aquí la boca así. En la dirección de esta flecha, ¿no es cierto? Perdón. En la dirección de esta flecha. Pero cuando la comida llega al estómago, por el tipo de movimiento que sea en el estómago, la comida también puede hacer presión contra el esfínter esofágico inferior. Y puede vencerlo. ¿Ya? ¿Eso es cuando uno vomita? Por ejemplo, cuando uno vomita.
Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué pasa si hay un cambio de presión? Uy, perdón, si me sigue. ¿Qué pasa si hay un cambio de presión en la relación entre la cavidad torácica y acá afuera? Vamos a llamar acá en el espacio... ¿Cómo se llama esta cuestión? ¿Mesenterio? No era mesentérico. Creo que sí, toda la razón. Sí. El espacio mesentérico. ¿Dónde es más grande la presión? Me gustaría pensar que en la cavidad torácica. Sí. ¿Están de acuerdo o no? En una dirección como... ¿Dónde es mayor la presión? ¿Pero en cuál flecha? O sea, como siguiendo No, qué no, línea. piensen en un segundo. Tenemos parte del... Esto está metido en la cavidad torácica acá, ¿no es cierto? Sí. Tenemos esa cavidad. ¿Dónde es mayor la presión? ¿En la cavidad torácica en relación al mesentérico o en el mesentérico en relación a la cavidad torácica? Tal vez en el mesentérico, porque la cavidad torácica le está haciendo presión desde arriba por gravedad. Está como apoyado encima. Claro, o sea, nosotros sabemos, lo que nosotros vimos es que la cavidad torácica está generando presión negativa hacia afuera, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos visto en respiratorio, ¿no es cierto? La cavidad torácica está haciendo presión hacia afuera y el pulmón está en un continuo con la cavidad, con la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, en general, ¿cuál es la idea? Que la presión acá, en el espacio mesentérico, tiende a ser un poco mayor que la presión en la cavidad torácica. Entonces siempre hay una fuerza que está tendiendo a empujar la comida de vuelta hacia el esófago. ¿Estamos? Perdón, estoy moviendo mi mano como si me vieran. Perdón. ¿Okay? Entonces, si yo, por ejemplo, paso de una situación en una situación de nivel del mar a una situación de altura, ¿es más probable que tenga reflujo o menos probable que tenga reflujo? A menor presión yo pensaría que es más probable que tenga reflujo. A menor presión es más probable porque la diferencia de presión va a aumentar y por lo tanto va a haber menos presión acá y la presión aquí se va a mantener constante, entonces se va a tender a empujar la comida. Entonces esa es la gracia de acá, de entender que parte del esófago está dentro del diafragma y parte del esófago está fuera del diafragma, incluyendo el esfínter esofágico. ¿Es por eso que la gente vomita cuando se apuna? En parte. En parte. Eso también tiene que ver con problemas del oído medio, hasta donde yo recuerdo. Pero sí recuerdo haber leído en parte por las variaciones en presión. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Perdón, una pregunta. Que cuando, por ejemplo, ya si se va a vomitar o se fuerza un vómito, ¿también ocurre todo esto de las contracciones de los esfínteres? Como tan... Lo que pasa es que hay un reflejo vomitorio que lo tenemos los humanos y algunos otros animales, no todos, los ratones, por ejemplo, y las ratas no lo tienen, que consiste en el reflejo vomitorio es una contracción del estómago y una relajación de todos los esfínteres esofágicos. Eso es. El estómago es como una bomba. El estómago es esto. Y los otros todos se abren. Los otros dos se abren, pero eso es un reflejo particular, no están todas pero porque, perdón si soy un poco como gráfica, pero por ejemplo, si ya algo te cae mal y te da mucho asco al tiro, ocurriría eso, que es como un vómito instantáneo. Pero cuando, por ejemplo, se fuerza un vómito, como que el cuerpo hace presión. Pero no ¿cómo? Sé si pero mira, ahí sí ocurre como esto de... La única, cuando uno ha vomitado, uno siente, ¿no es cierto? Y eso pasa que hay una contracción del estómago, el estómago se le aprieta, ¿no es cierto? Toda la guata se aprieta así. ¿Cachai? Eso es lo mismo que uno hace. Cuando uno hace fuerza con los abdominales, es como la misma idea de forzar de una expiración forzada, ¿cachai? Si uno está ahí de pie y aprietas la guata, estáis aumentando la presión acá adentro, eso es lo que estáis haciendo. ¿Cachai? Ah, ya, perfecto.
Sí. Entonces, lo que tú estás tratando de hacer en el fondo, y es lo mismo que en un proceso de defecación, estás aumentando la presión en esta área, fuera de la cavidad torácica. Por eso, cuando yo inspiro y fuerzo la inspiración, estos músculos, los abdominales se relajan. ¿De verdad? Y cuando yo voy a hacer una expiración forzada, se contraen. ¿Por qué? Porque al contraerse, ¿no es cierto? Y siempre esta parte se me confunde. Y el diafragma se contrae también. ¿Cachai? Al expirar. Se contrae esta parte, se contrae el diafragma, estoy aumentando la presión en el área visceral y estoy haciendo más presión contra el diafragma, cosa de poder botar más aire. ¿Cachai? Sí. Sí. Entonces, ese es el tema, esa es la función un poco de los abdominales, del músculo abdominal y los músculos acá, con los intercostales en ese sentido. ¿Ya? Ahora, es importante esta idea de presión, porque siempre aparece una pregunta de ese estilo en relación a qué pasa con los cambios en presión en el diafragma versus, en la cavidad torácica versus la otra y cómo eso podría o no afectar la fuerza la fuerza que el esfínter esofágico inferior tiene que hacer contra el contenido estomacal. ¿Ya? Entonces, es importante que esa parte les quede relativamente claro. Así que si no les quedó claro, pueden preguntar. ¿Ya? ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Estamos? 4 minutos y medio nos quedan. Ya. Entonces, ya. Entonces, lo que pasa es que quiero saber cómo están, tan bien, tan cansados, porque justo acá terminamos un tema. Entonces, lo que podemos hacer es, podemos hacer otra pausa ahora, y después tener una clase de, hacemos unos 5 o 10 minutos, después hacemos otros 15 minutos y ahí terminamos. ¿Les parece? Súper. Ya. Entonces, vamos a hacer 5 o 10 minutos. Los que dicen 5 minutos, que hablen. Yo, 5. Yo, 5. Yo. 5, denle los 5. Ya, perfecto. Y ahora, ya, más o menos, los que quieren 10. Cri, cri. No, pues tú hablaste por los dos, pues, Benjamín. No, lo dejé cri, cri. ¿Ah? Cri, cri. Ya, perfecto. Sí, porque nadie está hablando. Ya, 5 minutos y volvemos, ¿ok? Y ahí vamos a hablar un poco de saliva y ahí vamos a terminar por hoy día. ¿Estamos? Estamos. Profe, ¿una duda? ¿Sí? Que ¿Está corriendo el como- tiempo en todo caso? Que es como, sí, que es como semi relacionado a esto. Estamos hablando que la sensación de vomitar o el vómito se genera porque hay un aumento de presión en la región del estómago y una relajación o una disminución de presión en la parte del esófago. Cuando yo me toco la campanilla con los dedos, por ejemplo, y fuerzo el vómito, se produce todo esto. Pero ¿por qué cuando yo trago comida y la comida pasa a llevar a la campanilla, no se genera la misma respuesta? No lo sé. No lo sé. Es que, según yo, cuando uno traga, la comida no debería tocarte la campanilla. Si es que te la toca, es lo mismo como cuando estás comiendo e intentas tragar algo muy grande y te dan ganas de vomitar. Es porque pasó eso. Según yo, cuando tú estás tragando, no debería tocarte la campanilla. A ver, déjame, es que yo no lo conozco, tendría que leerlo, porque la verdad es que no he estudiado el reflejo vomitorio en detalle. ¿Ok? Tendría que... Ya, ¿sabes qué? Ese va a ser el tema de la tarea. Está bueno. Porfa, que alguno de los ayudantes lo note, la tarea va a ser sobre reflejo vomitorio. Ok. Reflejo emético sería el Sí, también. Pongan emético, vomitorio, reflejo epiglotal. Pero como es la el parte más médica. Benja, Ya. si tú te puedes fijar cuando uno mastica y sobre todo cuando tú abres la boca, la campanilla se va hacia atrás, sube mucho en el paladar. No sé si te has dado cuenta de eso. Se siente incluso. Podría Pero ser. aparte de la masticación tiene que ver con eso, como que va Ok. preparando en el fondo toda la zona y la musculatura. Ok, perfecto. Gracias. Ya, así que eso, esa tarea va a estar buena, me gustó.
Oye, aprovecho de pasar un aviso de utilidad pública en los 2 minutos que quedan. Las tareas de cardiovascular ya están revisadas, estamos esperando resolver unos temas administrativos y las vamos a tirar, pero ya están listas. ¿Ya? Eso, por si acaso. ¿Ya? Ya. Quedan un par de minutos, así que quedan 2 minutos y medio para que aprovechen de no mirar pantalla un segundo y después volvemos. ¿Ok? Ok, ya, vamos con la última pata. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en estos últimos 15 minutos, ¿verdad? Hasta donde lleguemos, es vamos a pensar un poco en qué es lo que hemos conversado. Hemos hablado acerca del proceso, hemos hablado de motilidad, ¿no es cierto? Hemos hablado de aspectos fundamentales, hemos hablado del proceso de deglución hasta la llegada de la comida al estómago. Lo que no hemos hablado es en toda esta primera parte es del rol de la saliva. ¿Qué funciones cumple la saliva en el proceso digestivo? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo primero es entender que las funciones de la saliva están asociadas, primero que nada, a lo que sería una digestión química. ¿Ya? Porque la saliva se secreta alfa-amilasa, que es una enzima que va a partir el almidón, ¿no es cierto?, en cadenas más pequeñas de carbohidratos, y hay una lipasa, ¿ya?, que va a atacar a los triglicéridos. Por otro lado, hay una función de lubricación y hay una de protección, ya que permite diluir cosas, por ejemplo, actuar como un buffer, y también tiene algunas funciones asociadas al sistema inmune. El punto más importante acá, del concepto a recordar, es que en relación a todas, o no en relación a estas funciones, sino que esto que aparece acá, que la saliva es hipotónica en relación al plasma. Entonces tiene estas funciones y además es hipotónica, y eso es bien interesante en términos de cómo se regula la composición de la saliva. ¿Ya? Una pregunta que Sí. siempre me confundo con esto. Si me dicen que la saliva es hipotónica en relación al plasma, básicamente estoy diciendo que tiene menos sales que el plasma, ¿verdad? Lo que te están diciendo es que si tú pones plasma y saliva
en una membrana. Y yo le ponía una membrana semipermeable al agua, el agua va a ir desde la saliva hacia el plasma. Perfecto, ya. Así me lo voy a aprender. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces, hay dos glándulas salivales. Está la glándula, tres glándulas, la sublingual, la submaxilar y la parótida. Y la principal diferencia entre ellas es que la glándula parótida secreta principalmente la fracción líquida de la saliva. Y las submaxilares y sublinguales secretan además mucus. Sin embargo, todas estas glándulas están organizadas de esta forma. ¿Ya? Están organizadas en acinos. Los acinos son estructuras cerradas en las cuales hay una parte en donde se secretan un fluido, que en este caso tiene, por ejemplo, mucus, en el caso de las glándulas submaxilares y sublinguales, tialina, que es en el fondo el otro nombre de la alfa-amilasa, y fluido extracelular. Y en el tubo ocurren procesos de absorción y secreción que determinan la composición final de lo que sale del tubo. ¿Ok? ¿Estamos o no? ¿Se entiende eso? Entonces, sí. Tenemos un proceso de secreción y tenemos un proceso de absorción, secreción sobre el fluido que fue secretado. Esta parte de acá arriba ocurre en la cabeza del acino y esto ocurre en las células tubulares. Entonces, si hacemos un zoom en esta cuestión, ¿no es cierto? Vemos un par de cosas interesantes. Lo primero es que en las células acinares el fluido que se secreta es isotónico en relación al plasma. Y yo ya les dije que el fluido que sale es hipotónico. Y sabemos que se absorbe sodio y cloruro y que se secreta bicarbonato y potasio. ¿Estamos? Eso es. En las células ductales hay una absorción de sodio y cloruro y una secreción de bicarbonato y potasio. Pero si el fluido que entra a las células ductales es isotónico y el que sale es hipotónico, ¿qué nos dice eso? En relación a la absorción y secreción. ¿Se absorben más iones o se secretan más iones? En neto. Se absorben más. Se absorben más. O sea, la absorción de sodio y cloruro tiene que ser más que la secreción de potasio y bicarbonato. ¿Ya? Eso es un concepto importante. El otro punto interesante es que acá, si ustedes se fijan, además de las células acinares que secretan cosas, las ductales que intercambian cosas, están estas células mioepiteliales. Son células musculares que están bajo el control del sistema nervioso simpático y parasimpático, que regulan la contracción del acino para determinar si se va a liberar más saliva o no. ¿Ya? Es como idea. Entonces, si nosotros ahora hacemos un zoom en estas células ductales, vamos a ver que tienen estos transportadores. ¿Ya? Y aquí empieza un tema que es fundamental. Hay un montón de tonteras que son absorbidas en función de los gradientes de sodio. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, el gradiente de sodio va desde el extra al intracelular, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Sí? Aquí necesito que me respondan, por favor. ¿Cuál es la dirección del gradiente de sodio? ¿Alguien? ¿Hacia adentro de la célula? Hacia adentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, acá. Perdón. Este es un... ¿Qué me podría describir que está representando este monito de aquí? El que estoy marcando con el láser. La entrada de sodio y la salida de protones. ¿Y qué tipo de proteína esperaría? ¿Cómo le llamaríamos a esta proteína entonces? ¿Un transportador? Sí, pero... Un transportador, pero... Antiport. Un antiport, ¿no es cierto? Y en este caso es pasivo o activo. Pasivo. ¿Sí? Pasivo porque el sodio se mueve a favor del gradiente. Pero los protones, ¿no? Es activo.
Es activo, porque, sí, ¿por qué? Porque los Ah. protones están saliendo ocupando la energía del gradiente de sodio. Entonces, el sodio que entra acá es eliminado a través de la bomba de sodio y potasio TPasa. El potasio que entra acá es eliminado a través de este transportador. ¿Ok? Esta asociación de acá va a ser súper común y se va a repetir un montón. No solamente en el sistema digestivo, sino también, como ustedes ya vieron, en el sistema renal. ¿Ok? Entonces uno dice, ya, pero esto parece que están puro girando en neto, po. Entonces, pero uno dice, ok, pero lo que está haciendo este transporte activo, que es secundario, ¿no es cierto? Porque la energía no viene directamente del... Acá no hay un gasto de ATP, sino el ATP se está gastando aquí. Está permitiendo absorber sodio, ¿ok? Se está liberando potasio como consecuencia de eso, pero además acá se está intercambiando cloruro por bicarbonato, manteniendo constante la liberación de protones. Se fijan, por cada sodio que se absorbe, se libera un protón, y por cada potasio que se libera, se absorbe un protón. Entonces, ¿cuál es la liberación neta de protones? 0. Pero el gradiente de cloruro, que está establecido porque en la membrana vasolateral hay canales de cloruro, permite la liberación de bicarbonato. ¿Ok? Sí. Esto es fisiología celular pura. Sí. ¿Estamos? Sí. Por lo tanto, ¿cuál debería, en base a esto, cuál debería ser el pH de la saliva? ¿Ácido o básico relativo al plasma? Básico. Básico. Porque estoy ¿Qué sacando los pasaría? protones. ¿Qué pasaría si yo elimino esto y pongo, por ejemplo, Perdón. ¿Qué pasaría si yo elimino ese transportador? ¿Qué hice? Y pongo aquí un canal leakage de potasio. ¿Cuál sería el pH ahora? ¿Ácido básico o igual? En la Bueno, saliva es ácido. ahí sí que no sé. Debería ser el mismo, po. Debería mantenerse igual, porque Sí. se fijan que por cada sodio que capto estoy liberando un protón. Entonces, y si es que estoy dejando que los protones puedan salir libremente, puedo seguir haciendo funcionar la bomba sodio potasio. Sí, po. Entonces, entonces por eso se mantiene igual. Se mantiene igual porque estáis liberando por cada protón, estáis liberando uno de estos, y por lo tanto estáis equilibrando el pH. ¿Cachai? Estáis liberando un protón y una base. ¿Se fijan? Entonces, esta configuración de acá, si bien puede parecerme extraña, te permite en el fondo captar sodio, captar cloruro, liberar potasio, que es una consecuencia de la mantención del gradiente de sodio, se podría interpretar así, pero además tiene el efecto de liberar bicarbonato. Y la liberación de bicarbonato se da por la presencia de este antiport que está asociado a la mantención de un gradiente de cloro, de la membrana apical, que es la que se llama así las que dan hacia el lumen, no hice mucho ejercicio, de la apical hacia la vasolateral. ¿Ok? Entonces, para que no nos perdamos, esta membrana aquí se llama vasolateral, esta se llama apical. ¿Estamos? Sí, ¿Se entiende esto, no? sí, creo que sí. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Profe, era la base lateral y ¿cómo se llamaba la otra? Apical. Apical. Gracias. ¿Cuál era cuál? Ahí está. Esta es la apical,
y esta es la vasolateral. ¿Ok? Entonces, hay una cosa interesante acá. Si yo miro este gráfico, el gráfico de la izquierda me está hablando en el eje Y de concentración. En el eje X me está mostrando tasa de flujo o flujo. ¿Flujo de qué? De saliva. Y acá a la derecha aparece la concentración en el plasma de sodio, potasio, cloruro y bicarbonato. Y lo que se ve aquí es cómo la concentración de sodio, cloruro, potasio y bicarbonato cambia en la saliva en función del flujo. ¿Ya? Entonces, para que estas concentraciones, si ustedes se fijan, a medida que aumenta la velocidad de flujo de la saliva, la concentración de sodio en la saliva se empieza a parecer más a la del plasma. La del cloruro se empieza a parecer más a la del plasma. Y la del potasio se empieza a parecer más a la del plasma. ¿Se fijan o no? Pero la de bicarbonato no, la de bicarbonato se estabiliza. Para mantener el pH, básicamente. Tiene como consecuencia la mantención del pH. ¿Te fijáis? Entonces, da lo mismo que la saliva se vuelva básicamente isotónica, ¿cachai? Con el plasma se va a mantener más básica. Y eso te dice algo muy importante, de que si bien la composición iónica final de la saliva depende de la velocidad de secreción de saliva, este gráfico está diciendo que la secreción de bicarbonato es regulada, porque es imposible que la secreción se mantenga constante, perdón, que la concentración se mantenga constante a medida que la velocidad de flujo aumenta, a menos que este sea secretado activamente. Entonces, todo depende de bicarbonato. No. Lo que te dice este gráfico es que el bicarbonato es el único ion que es intercambiado activamente. ¿Cachai? Que hay un proceso activo acá. Todos estos otros, como su concentración depende en gran parte del flujo, te dice que no hay una regulación sobre el intercambio. Y lo que ocurre con el bicarbonato, y lo que se sabe es que cuando se empieza a secretar más saliva de estos transportadores, esto es lo que yo recuerdo, se empiezan a meter más en la membrana para aumentar la tasa de secreción de bicarbonato. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? Cuando dice que es regulada, ¿lo dice solamente por los transportadores o está hablando que hay como un sistema más complejo que lo regula? No, la expresión de este sistema de regulación es la incorporación de transportadores de bicarbonato en la membrana apical. O sea, pero que hay un habría... sistema que regula esto, y ese sistema depende de, bueno, si ya vimos cuál es el único, de tarararán, del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, lo que se está mostrando acá, esto es importante, es que en las células, el sistema nervioso simpático y parasimpático, ambos tienen un rol excitatorio sobre las células acinares o ductales. Por lo tanto, esta es una de las excepciones en las cuales el sistema nervioso parasimpático y el simpático no tienen efectos antagónicos, sino que ambos tienen el mismo efecto, que es aumentar la secreción de saliva. Y parte de los efectos de estos sistemas en las células ductales es aumentar, no recuerdo bien, la incorporación de estos transportadores de bicarbonato en la membrana apical. ¿Ok? Sí. ¿Ya? Por tanto, la saliva es un fluido que tiene enzimas y es hipotónico en relación al plasma. Esa es la primera idea clave. El modelo de secreción plantea que existen dos fases. Una fase acinar, en donde se secreta un fluido que tiene mucus, que tiene proteínas, que tiene una cierta composición iónica, que es modificada en las células ductales. En base a estos resultados de acá, la teoría o el mecanismo por el cual se regula la composición de la saliva, la composición iónica, se conoce como teoría de tiempo de contacto. Porque mientras más rápido es el fluido, mientras más rápida es la secreción de saliva, más se parece la concentración iónica a la del plasma, exceptuando bicarbonato, lo que te dice que la secreción de bicarbonato es regulada. ¿Ya? ¿Cómo? A través de la inserción de transportadores en la membrana apical.
Y por último, estas acciones parecen depender del sistema nervioso simpático parasimpático porque ambos promueven la secreción de saliva, y este es el único ejemplo en donde uno de los, creo que el único, en donde la acción de estos dos sistemas no es antagónica. ¿Ok? Y con eso terminamos por hoy día. Profe, ¿Sí? que quería pedir algo, que hace un tiempo a mí me hicieron una, no se llama ecografía, una tomografía computarizada de mi cuello. Y pensaba si podíamos mostrarlo en clase porque podemos ver mis glándulas salivares, podemos ver todo lo que hemos visto hoy día. Mándamela. Y ahí lo voy a decir, ¿ok? Ok. Eso. ¿Hay alguna pregunta, no? ¿No? Parece que no. Voy a intentarlo porque no me está dejando como. Porque viene con un programa. Entonces no sé. Ah, ya bueno, si podí, está bien, si no, no importa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Yo tengo una duda, ¿Ya? pero no sé si es tan importante, pero me quedó dando vueltas eso de que el bicarbonato es regulado. Se regula por pH, me imagino, ¿no? ¿Hay quimiorreceptores o algo que lo detecten? No, se regula en base lo que yo sé es que cuando aumenta la secreción de saliva, también aumenta la incorporación de los transportadores de bicarbonato en la membrana de las células apicales. Eso es lo que yo leí. Ah, ya, entonces como No va hay- sí o yo sí de la no mano. he leído, por ejemplo, que hay un quimioreceptor que esté sensando el pH de la boca. Sé que hay quimioreceptores en la boca, pero no he leído nunca que la regulación de saliva esté asociada al pH de la cavidad oral. Puede ser que esté, yo no lo he leído. Ya. Gracias. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y el único estímulo que hay para mayor secreción de saliva es como más comida? ¿O hay otras cosas? No, porque si tú te fijas acá, fíjate los estímulos. Condicionamiento, comida, náuseas, sueño. ¿Qué lo disminuye? Deshidratación, miedo, falta de sueño. Perdón, sueño. Sí, O no lo sea, había visto. no es solamente la presencia o no de comida en la boca. Ya, perfecto. Si no, el perro de Pavlov no existiría. ¿Cachai? Por eso aparece conditioning aquí arriba. Sí. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta, no? ¿No? Perfecto. Entonces, ¿quedamos hasta ¿Profe? acá? ¿Sí? Perdón. No, es que ahí me quedó la duda, porque nosotros no alcanzamos, ¿se acuerda que no alcanzamos a ver esto el año pasado? Entonces, si Yo el... vivo semestre a semestre de Vicente, no me acuerdo nada del semestre pasado. No, del año pasado, cuando ocurrió el estallido Menos, social. ya, pero ok, pero ¿qué onda? Que me quedó la duda de que si el sistema nervioso simpático y el parasimpático ambos estimulan la secreción de saliva, ¿qué es lo que media entonces como la disminución en la secreción de saliva? Por ejemplo, que a uno se le seque la boca por ansiedad o por cuestiones. O sea, lo que pasa es que tú tenés que pensar que en el fondo, a ver, la respuesta fácil es cualquier cosa que enganche los dos sistemas, en términos de conexiones sinápticas, ¿te fijáis? La pregunta más difícil de responder es, bueno, ¿qué significa eso en el contexto evolutivo? ¿Cachai? ¿Estuvo eso bajo presión evolutiva o es algo que quedó nomás? ¿Me explico, no? Claro. Porque en el fondo tú puedes decir, bueno, ¿por qué ambos? ¿Cuál es la razón? Y tú dices, bueno, si estuvo bajo una presión evolutiva fuerte, a lo mejor hay un motivo. ¿no? Pero a lo mejor no hay nomás. ¿Está ahí? No, sí, probablemente entiendo que la pregunta por qué en realidad no tendríamos que preguntarla en términos Pero, evolutivos. o sea, lo que voy es, ¿cuáles son los estímulos? O sea, tuviste la diapositiva, o sea, desde la vista de comida, ¿cachai? El olor de comida, la deshidratación, sueño, miedo, todos esos estímulos por alguna forma se canalizan a través del sistema nervioso parasimpático en este caso.
¿cachai? Y generan, ¿cómo se llama? ¿Cachai? O alteran la secreción de saliva. Ahí, como dicen en el chat, si el fight or flight genera salivación o no, no lo sé. Yo pensaría que sí, solamente por el hecho de la activación en masa. No tengo claro si la salivación favorece el éxito de escapar de un león o no, ¿cachai? Bueno, el simpático lo que hace es cambiar la composición de la saliva, la hace más espesa. Ya, eso no lo sabía. Eso está interesante. Entonces no es que te seque, o sea, hay sensación de sequedad vocal, pero al final la hace como más consistente. Ahora, ¿por qué será? Claro, volvemos a la misma pregunta del por qué. Sí. Pero eso sería, pues. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Podría ser para respirar por la boca? La verdad es que no lo sé. Estaríamos puro especulando, Tomás. Ya. Estamos pues, chicos. Entonces nos vemos martes. Doc, ¿tenemos foro abierto de digestivo ya? No, yo lo voy a abrir ahora. Ya, perfecto. Para que posteen sus preguntas si hay, chicos. Sí, eso. Ya, estamos entonces. Se pueden retirar. Cuídense. Chao, profe. Chao, Gracias. gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe.